Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Señor. Gracias por tu misericordia del día de hoy, por resguardarnos del mal, Señor, por permitirnos estar refugiados en tu hogar. Gracias por la palabra que nos diste el día de hoy, Señor, por permitir acudir a nuestros lugares de trabajo y a nuestros lugares de reunión. Te agradecemos por la provisión que nos diste el día de hoy, Señor, y por la fuerza que nos diste a levantarnos. Asimismo, te pedimos por todos aquellos que están camino a casa, Señor, o que van camino a su trabajo, que bendiga su camino y que seas tú el faro que los alumbra en su diario ir y venir. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Ya estamos nuevamente aquí, otra vez con unos problemas en la camarita. Nada más tiene una patita aquí. Ahí estás ya. Ajá. Tenemos problemas ya está la cámara. Bueno, vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión nos toca leer del Salmo 90 al 93. Iniciamos con la lectura del Salmo número 90 y escrito está. Libro cuarto. La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, conviértanse hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debes de ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Señor, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Salmo número 91. Escrito está: morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que ande en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto a mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo número 92. Escrito está: alabanza por la bondad de Dios. Salmo, cántico para el día de reposo. Bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Señor, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Señor, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Señor, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Señor,
porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las de búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que el Señor mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Salmo número 93, escrito está: la majestad del Señor. El Señor reina, se vistió de magnificencia. El Señor se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Señor, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. El Señor en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Señor, por los siglos y para siempre. Con eso terminamos la lectura del día de hoy del libro de Salmos y vamos a comenzar con la lectura del libro de la carta a los Romanos, que también es muy, muy cortita, solamente vamos a leer 11 versículos. Pero antes, ayer leímos el capítulo 4. ¿Qué leemos en el capítulo 4? Bueno, en el capítulo 4, desde el inicio, Pablo nos demuestra que hay una plena armonía del Evangelio de la Salvación entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, que la justificación siempre ha sido por fe. ¿Por qué? Porque Pablo, para demostrar su tesis, utiliza a dos de las más grandes figuras de la historia de Israel, del Antiguo Testamento. Nada más ni nada menos que a Abraham, como le llaman el padre de la fe, y a David, el que era conforme al corazón de Dios. Pablo nos enseña que Abraham fue justificado por fe. Ajá. Si Abraham hubiera sido justificado por sus obras, tendría motivos para gloriarse, para gloriarse delante de Dios. Pero eso sería imposible, porque la misma palabra de Dios dice que nadie se puede jactar de la gracia que nos ha regalado. Él lo dice en la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículos 8 y 9. Ajá. La palabra de Dios en el capítulo 15 del libro de Génesis, en el versículo 6, dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ajá. Porque si vamos hasta ese capítulo, vamos a ver que Dios le promete a Abraham que tendría una descendencia impresionante, una descendencia tan grande como las estrellas, como las arenas del mar. Ajá. Y Abraham le creyó al Señor, aún y cuando esa promesa se cumplió 25 años después. Abraham tenía 75 años cuando el Señor le hizo esta promesa. Y fue hasta los 100 años, cuando Abraham ya prácticamente tenía muerto el cuerpo, que Sara, además de ser estéril, tenía también entre 90 y 95 años tenía Sara, y aún así Dios les dio un hijo. Pero todavía más de 30 años después, unos entre 30 y 40 años, 35 y 40 años para no errarle, Abraham volvió a dar una muestra de fe impresionante. ¿Por qué? Porque ahí en el libro, en el libro de Génesis, en el capítulo 22, si lo leemos, es cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y Abraham no dudó. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho: cuando tú me lo entregues, de todas maneras tu descendencia va a ser más grande que las arenas que hay en la playa. Y Abraham le creyó y fue al monte Moria. ¿Sí fue el monte Moria al mitad? ¿O el monte? No recuerdo. No recuerdo ahorita el nombre del monte. Sí está el nombre del monte. Se me fue ahorita cuál fue. Pero el chiste es que llevó a Isaac, y cuando estaba a punto de degollarlo, un ángel lo detuvo diciéndole que Dios había visto lo que había hecho, que nunca había dudado de la palabra de Dios, y que por su fidelidad le estaba, ¿cómo se dice? Le estaba no renovando, sino confirmando la promesa que le había hecho. Y Abraham siguió creyendo por fe, aun y cuando tenía un solo hijo de Sara, ¿no? Después tuvo más, también tuvo más con otra, con la, ¿cómo se llama esta? La que fue mamá de Ismael. Era la sierva de Sara, ¿no? Y tuvo otros hijos. Ajá. Entonces,
Pablo ahí nos está mostrando que el hombre justificado es aquel que renuncia a toda posibilidad de ganar su salvación, renuncia a todo mérito y bondad personales que pudiera hacer, reconoce que todos sus méritos, todas sus buenas obras, todo lo que él pudiera hacer para justificar, para satisfacer las justas demandas de Dios, no serían suficientes. Solo tiene que creer por fe. Ajá. Tiene que creer en aquel, bueno, tenemos que creer en aquel que justifica al pecador, poner nuestra confianza y nuestra fe en el Señor, creer en la palabra de Dios. Ajá. Tenemos que reconocernos como culpables y acogernos a la misericordia de Dios por fe y solo por fe. ¿Cuál es el resultado? Que al igual que Abraham, nuestra fe nos va a ser contada por justicia. No me quiero meter en el asunto de David, aunque también él dio muestra. Rápidamente, recuerdan que David cometió un pecado de adulterio y un pecado de homicidio cuando con Betsabé y Urías Eteo. Y si leemos el Salmo 32, bueno, ya lo leímos el Salmo 32, es un agradecimiento de David por el perdón que Dios le había otorgado y no menciona ni siquiera una sola obra, sino que se acoge a la misericordia de Dios y con eso sabe David que ha sido perdonado. Luego entonces Pablo pasa a decir que aquellos que buscan la bendición de Dios y su justificación basándose en guardar la ley, resulta que la promesa resulta vana y que la fe resulta vana y la promesa anulada. La promesa es anulada porque estaría basada en unas condiciones que absolutamente nadie puede cumplir. Ajá. ¿Por qué? Porque la ley lo único que provoca es la ira de Dios, no su bendición. ¿Por qué? Porque cualquiera que no guarda la ley de Dios de manera perfecta y continua está condenado a muerte. Ajá. Porque inclusive Pablo lo vamos a leer un poquito más adelante, dice que estar bajo la ley es estar bajo maldición y bajo maldición de muerte. Ajá. Comentábamos el día de ayer que en el capítulo 2 Dios había provisto un plan, tenía un propósito y que ese plan determinaba que Dios salvaría a los hombres por la gracia por medio de la fe, concediendo a los pecadores el perdón por un simple acto de fe, un simple acto de creer. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? Entonces Pablo nos pasa a explicar la diferencia entre Abraham y nosotros. Aunque lo podemos un poquito comprender más si pudiéramos leer a un señor que se llama C.H. Mackintosh, donde dice que la gran diferencia entre Abraham y nosotros es que Abraham fue llamado a creer en una promesa. Él fue llamado a creer en una promesa, pero nosotros ya tenemos un hecho consumado, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Abraham tuvo que mirar hacia adelante, algo que se tenía que hacer, y nosotros si miramos hacia atrás, estamos viendo algo que ya fue consumado, la misma, ¿cómo se llama? Muerte y resurrección de Jesucristo. Finalmente, en el último versículo, Pablo nos explica que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ajá. Pero el Señor Jesucristo no solo fue entregado por nuestras transgresiones, sino para quitarlas. ¿Por qué? Porque con eso pagó las justas demandas de Dios. En este capítulo que leímos el día de ayer, Pablo nos viene a enseñar, nos viene a poner como en una balanza que aún y cuando el Evangelio de la Salvación va emparejado con el Nuevo Testamento, porque en los dos se nos llama a creer por pura fe en las promesas de Dios. Pablo nos dice, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres guardar la ley, anular la promesa que se te dio, anular la promesa y tratar de cumplir con una ley que solo te va a acarrear la ira de Dios, porque no puedes guardarla y no puedes cumplirla, ni siquiera en un día? Lo tendrías que hacer de manera continua y de manera perfecta. O
te acoges a la misericordia de Dios que nos ha dado un plan por medio del cual lo único que tenemos que hacer es creer. Es lo único que tenemos que hacer. Creer en la promesa de aquel que resucitó a Jesucristo de los muertos, creer en su palabra y estar confiados que esa promesa jamás va a ser quitada por ningún paso del tiempo. Esa es la lección que tenemos que hacer. Pero en este sentido, aún la fe no es que nosotros tengamos que hacer. Ahí es Exacto. una corrección a lo que acabas de decir, Ujú. porque si no también estaríamos por obras. O Ajá. sea, tengo que creer. Ah, sí. Ajá, Sí, entonces sí. si yo hablo y digo tengo que creer, entonces volvemos a caer en las De obras. hecho, Pablo sí lo menciona en uno de sus versículos, en uno de estos versículos del capítulo 4, que la fe ni siquiera es de nosotros. La fe también es un acto de Dios. Ajá. Ujú. Ujú. O sea, realmente, como lo comentábamos el día de ayer, Dios es el que está haciendo todo, absolutamente todo. Lo único que Y tenemos que eso hacer, es para eliminar la jactancia la ja- del ser humano. Y ahí cabe preguntarnos, ¿por qué el Señor solamente por fe? O sea, ¿por qué es por fe? Porque entonces cuando entra una obra nuestra, lo que hacemos es jactarnos y ya no, y el trabajo, absolutamente todo es de Dios. Y esa parte es la que nos cuesta trabajo creer y nos cuesta trabajo darle el lugar correcto, porque el lugar correcto a las cosas de Dios pocas veces lo ponemos en el lugar correcto. Generalmente lo que hacemos, por ejemplo, cuando decimos, no, pues ya Dios dirá. Muy en el fondo esa frase es muy fuerte. Es muy fuerte porque creemos que, uy, no, pues Dios ni va a hacer nada, ¿no? O Dios, o lo dejamos como que, pues a ver qué se le ocurre. Ujú. Ajá, es como, o al final siempre recurrimos al final de nuestros problemas, a Dios. Ajá, y eso como medida desesperada, dices, ay, pues, ¿por qué? Porque el hombre siempre va a tender a querer hacer las cosas por sí mismo, para jactarse. Jactarse es, yo lo hice, ¿no? Y nos encanta que nos reconozcan, nos encanta, pues sí, como dicen aquí coloquialmente, pues pararnos el cuello. Eso nos encanta. Pero justamente es lo que quiere eliminar el Señor de nosotros, la jactancia, el de decir, pues yo intervine en mi salvación creyendo, ni siquiera eso, ni siquiera eso, porque hasta que no hubo alguien que te habló del Señor, hasta que no hubo inspiración divina del Señor, si no fue por su elección, pues simplemente no estaríamos ni tantito cerca de Él. Ni tantito. Ujú. Bueno, vamos a comenzar con la lectura del capítulo 5 de la carta a los romanos. Solamente dentro del plan vamos a leer de los versículos 1 al 11 y escrito está. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora
la reconciliación. Y con eso terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, estaremos continuando con el plan. ¿Me podrías ayudar a dar gracias, Anita? Dios Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por estas palabras tuyas que penetren en nuestra alma, en nuestras mentes, que se queden grabadas en nuestro corazón, que se vayan escribiendo conforme tú nos das el hacer, Señor. Te damos muchas gracias esta noche. Bendito seas, alabado seas, Señor, porque eres grande, Padre. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.